¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe aquí en La Octava. Personajes como Locke, como Montesquieu, denunciaron la necesidad de no concentrar el poder en una sola persona. Esto por el riesgo que conlleva. En la teoría política, los pesos y contrapesos son claves para el buen gobierno. Pero en el caso con México, caray, el nivel de esos contrapesos es el problema. ¿Qué autoridad moral tiene el PRI para cuestionar, por ejemplo, la corrupción que existe en el gobierno de López Obrador? ¿Con qué cara cuestiona el caso Bartlett, por ejemplo? ¿Con qué cara cuestiona el PAN la estrategia fallida del gobierno federal en materia de seguridad si ellos comenzaron la pesadilla? Los discursos de la oposición están anquilosados, carentes de imaginación. Y una pregunta entonces surge: ¿dónde ha quedado la oposición? ¿En dónde está la oposición? ¿Y qué puede articularla dentro de este marco de acción como el que se presenta actualmente? El periodista Jorge Cepeda Patterson ha señalado que la derecha no parece darse cuenta de que el verdadero peligro para ellos no es Andrés Manuel López Obrador, sino la fuerza que lo llevó a Palacio Nacional. Los descarrilamientos de trenes, los linchamientos espontáneos contra supuestos violadores, los llamados al saqueo son salidas extremas que no solo revelan la impunidad y la ausencia de un Estado de Derecho, sino también esta rabia, este resentimiento contra un sistema que durante décadas decidió concentrar los beneficios en el tercio superior de la población. ¿Entiende esto la oposición? ¿Comprende ese México que no está en Twitter, por ejemplo? ¿A ese México de la sierra, de las comunidades? Lo que está faltando es una nueva expresión política que ofrezca un cauce productivo al descontento en contra de López Obrador, que es un interlocutor responsable para contener los excesos y negociar aspectos decisivos para la construcción de un país más justo y democrático. De hecho, ante la sumisión de gran parte del gabinete presidencial, el presidente necesita adversarios reales, más allá de los periodistas o de los intelectuales críticos o incluso los que él mismo se inventa. ¿Por qué? Porque la democracia es una continua necesidad de oxígeno. Y este se libera cuando hay debate permanente, pero sobre todo cuando hay debate sustancioso. Buscarle defectos o errores, incluso insultar al presidente, no significa crear una oposición. La consolidación de una democracia requiere forzosamente instituciones sólidas que aseguren estándares democráticos mínimos, sin importar el momento o la coyuntura que vivamos. Esto es La Octava. Quédese con nosotros. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.